Padre Celestial, en esta hora de la noche me acerco a ti, desde lo más profundo de mi alma, buscándote, porque sé que tu presencia ilumina este espacio mejor que cualquier lámpara. Me detengo antes de que el cansancio me venza para decirte que te necesito, no solo como el Dios que gobierna los astros, sino como el amigo que se sienta conmigo al borde de la cama, para escuchar cómo me fue hoy. Gracias, Señor, por este día que me regalaste. Como dice el libro de Salmos capítulo 119 versículo 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Señor, aunque ahora no es el alba sino la profundidad de la noche, mi alma se siente identificada con este clamor. A veces el insomnio no es por preocupación, sino por una sed de ti que no se calma con nada de este mundo. El consuelo real de este versículo en mi vida cotidiana es entender que buscarte es una prioridad que rompe mis horarios. Cuando el estrés de la semana me quita el sueño, en lugar de pelear con la almohada, decido esperar en tu palabra, saber que tu promesa está ahí, firme, mientras todo lo demás es incierto. Me da una estabilidad que ninguna cuenta bancaria ni ningún éxito laboral me pueden ofrecer. Es el consuelo de saber que, si me anticipo al ruido del mañana para hablarte hoy, mi espíritu ya sale ganando la batalla antes de que empiece. Pienso en Nicodemo, aquel hombre culto y respetado que decidió buscarte bajo el amparo de las sombras. Me imagino sus pasos cautelosos por las calles de Jerusalén, evitando ser visto, pero movido por una urgencia que no podía ignorar. Como lo hiciste con Nicodemo, recibiéndolo a mitad de la noche para hablarle de nacer de nuevo, hazlo conmigo hoy. Nicodemo no vino a ti con una petición material, vino con una duda existencial, y tú le diste la respuesta más profunda de la historia. A veces me siento como él, con preguntas que no me atrevo a hacer a plena luz del día, con miedos sobre mi futuro o mi propósito que solo se asoman cuando estoy solo. Como lo hiciste con aquel maestro, enséñame que no importa la hora ni la circunstancia. Si te busco con sinceridad, tú siempre tienes una palabra de vida eterna para mí, recordándome que mi vida puede comenzar de nuevo en cualquier instante bajo tu gracia. Continúo este susurro al cielo, sintiendo la fuerza de lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Padre Celestial, esta es la promesa más sencilla y poderosa que tengo esta noche. No tengo que escalar una montaña ni cumplir con méritos imposibles para encontrarte, solo tengo que acercarme. El consuelo de este texto en mi realidad es que tú no juegas a las escondidas conmigo. Si yo doy un paso de honestidad, tú das 10 pasos de amor hacia mí. En la vida diaria, donde muchas personas se alejan cuando las cosas se ponen difíciles, saber que tú reaccionas a mi cercanía, con tu propia cercanía, me quita el sentimiento de orfandad. Si hoy me sentí solo en medio de la oficina o incomprendido en una conversación familiar, este versículo me arrulla el corazón recordándome que ahora mismo, en este susurro de medianoche, tú estás tan cerca de mí que puedo sentir el calor de tu paz inundando mis pensamientos. Me viene a la memoria la historia de Zaqueo, ese hombre de baja estatura que tuvo que subirse a un árbol para poder verte pasar. Me impresiona que entre tanta multitud, tus ojos se detuvieron precisamente en él. Como lo hiciste con Zaqueo, llamándolo por su nombre y diciéndole que era necesario que te hospedaras en su casa. Hazlo conmigo esta noche. Señor, mi casa no es perfecta, mi vida tiene muchos rincones que limpiar, pero al igual que Zaqueo, hoy me subo a este momento de oración solo para llamar tu atención, como lo hiciste con él, transformando su avaricia en generosidad y su soledad en pertenencia. Entra en mi hogar espiritual hoy. No te pido que seas un invitado de paso, sino que te quedes a vivir en mis decisiones, en mi forma de tratar a los que amo y en mi manera de ver el dinero y el éxito. Que tu presencia en mi casa esta noche sea el inicio de una transformación que todos puedan notar mañana.
Me apoyo en la confianza que me da el libro de Salmos capítulo 5 versículo 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Señor, aunque estoy terminando el día, ya estoy preparando mi voz para el encuentro de mañana. Presentarme ante ti es el acto de mayor cordura que puedo realizar. El consuelo real aquí es que no tengo que presentarme con un currículum de éxitos, sino simplemente presentarme como soy. En el mundo real, donde tenemos que presentarnos siempre con una máscara de eficiencia, saber que ante ti puedo ser simplemente yo es un alivio inmenso. La espera de la que habla el versículo no es una espera angustiosa, es la espera de quien sabe que el sol va a salir. Así descanso hoy, con la seguridad de que por muy larga que sea la noche, o por muy denso que sea el problema, tú oirás mi voz en cuanto abra los ojos y estarás listo para guiar mis pasos una vez más. Recuerdo también la fe desesperada de Bartimeo, el ciego que estaba sentado junto al camino. Él no te veía físicamente, pero te sentía con el alma y gritaba con todas sus fuerzas, ignorando a quienes lo mandaban a callar. Como lo hiciste con Bartimeo, deteniendo tu camino, mandándolo a llamar y preguntándole, ¿qué quieres que te haga? Hazlo conmigo en este silencio de medianoche. A veces me siento como él, al margen de las oportunidades, gritando en la oscuridad de mis propias limitaciones, como lo hiciste con aquel hombre, devolviéndole la vista y validando su fe ante todos. Te pido que sanes mi ceguera espiritual. Ayúdame a ver las bendiciones que tengo frente a mí y que a veces ignoro por estar enfocado en mi oscuridad. Que mi susurro de hoy sea tan potente como el grito de Bartimeo, y que tu respuesta sea la luz que necesito para caminar con paso firme cuando el sol vuelva a salir. Siento una paz que me envuelve al meditar en Lucas, capítulo 11, versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios Todopoderoso, estas palabras son el motor de mi esperanza. A veces me da vergüenza pedirte cosas porque pienso que tienes asuntos más importantes, pero este versículo me quita esa mentira de la cabeza. El consuelo de este texto en mi vida cotidiana es saber que no hay una puerta cerrada para el que confía en ti. Si hoy me cerraron una puerta laboral, si una oportunidad se me escapó de las manos, o si siento que he buscado soluciones y no las hallo, me aferro a tu promesa de que a su tiempo se me abrirá lo que es para mi bien. Saber que tú eres el dueño de todas las puertas me permite dormir sin la ansiedad de querer forzar las cerraduras yo mismo. Me voy a dormir sabiendo que mi pedir ha sido escuchado y que tú ya estás trabajando en el dar. Me refugio en lo que dice Isaías capítulo 50 versículo 4. El Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Padre Celestial, quiero que mi oído sea despertado por ti. El consuelo en mi realidad es que tú eres el gran maestro que me prepara cada noche para el día siguiente. No quiero levantarme mañana con la lengua llena de quejas o de palabras amargas, sino con esa lengua de sabios que tú das para consolar a los que están más cansados que yo. Saber que tú te tomas el trabajo de despertar mi oído me hace sentir parte de tu equipo. Me da un sentido de misión que va más allá de mis tareas rutinarias. Me duermo con la expectativa de que mañana, gracias a este susurro de medianoche, tendré la palabra justa para quien necesite un aliento de tu parte. Señor, sigo aquí, sintiendo cómo el sueño empieza a acariciar mis párpados, pero mi espíritu sigue despierto en este diálogo contigo. Gracias por estos minutos de intimidad, por recordarme que no soy un extraño para ti y que mi voz tiene valor en el cielo. Siento que la tensión de mis hombros se ha ido, que mi respiración se ha vuelto rítmica y que mi mente ha dejado de saltar de un problema a otro. Estar contigo a medianoche es recuperar el equilibrio que el mundo intenta robarme durante el día.
Te agradezco por cada hombre de Dios que me pusiste como ejemplo, porque en sus historias veo reflejada mi propia fragilidad y sobre todo tu infinita capacidad de restaurarnos. Me quedo en esta quietud, dejando que el silencio de la habitación se llene con tu paz. Ya no hay ruidos que me asusten, ni silencios que me pesen, porque tú eres la música de mi alma. Mi gratitud es real. Mi confesión es honesta y mi deseo de estar cerca de ti es lo que me sostiene. Qué hermoso es saber que este es solo el comienzo de nuestra conversación nocturna y que a medida que avance en esta oración, mi corazón estará más y más alineado con el tuyo. Me entrego a este momento de gracia, sabiendo que me escuchas, que me amas y que tienes todo bajo control, mientras yo simplemente me dedico a hablarte desde lo más profundo de mi corazón. Señor, en esta profundidad de la noche, cuando el silencio es tan denso que casi puedo escuchar los latidos de mi propio corazón, siento que no hay lugar para las sombras ni para los secretos. Padre Celestial, mientras el mundo duerme, yo me quedo aquí despierto, frente a tu luz que lo penetra todo, reconociendo que no siempre he sido el hijo que tú esperabas que fuera. Dios Todopoderoso, me doy cuenta de que en el ajetreo de las horas de sol, me pongo una armadura de persona buena, trato de justificar mis malas caras con el cansancio y mis palabras cortantes con el estrés, pero ahora, en esta charla íntima, ya no tengo excusas. Te susurro con dolor que hoy mi orgullo se levantó antes que mi fe, que permití que la envidia me amargara un momento de alegría ajena y que mi paciencia se agotó mucho antes de lo necesario con las personas que más me aman. Me duele ver que a veces mi boca te alaba, pero mis acciones te niegan en los detalles más pequeños del día. He sido egoísta con mi tiempo, he guardado rencores que pesaban más que el plomo en mi espíritu, y he dejado que la duda ganara terreno en lugar de confiar en tu mano. Me detengo en lo que dice el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Señor, este versículo es el suspiro de alivio que mi alma necesitaba soltar en esta medianoche. El consuelo real en mi vida cotidiana es que no tengo que llevar el peso de mis errores hasta mañana por la mañana. Puedo soltarlos aquí mismo. Saber que al no encubrir mi maldad encuentro tu perdón inmediato me quita una mochila de piedras que me impedía descansar. En el mundo real, a veces pasamos días tratando de ocultar un error por miedo a las consecuencias, pero contigo, la honestidad es la puerta directa a la libertad. Esta noche, al confesarte que mi carácter falló y que mi amor fue insuficiente, siento que tu perdón no es solo una palabra, sino una fuerza que limpia mi habitación y mi mente, dejándome ligero para poder dormir en paz. Pienso ahora en el rey Manasés, un hombre que según las crónicas de su pueblo hizo lo malo ante tus ojos de formas que parecían imperdonables, llenando su vida de ídolos y maldad. Sin embargo, me conmueve recordar que cuando fue llevado cautivo, con cadenas y en una prisión lejana, él se humilló profundamente ante ti en su angustia. Como lo hiciste con Manasés, que a pesar de todo su pasado terrible, cuando clamó con un corazón roto, tú lo oíste y lo restauraste a su reino. Así te pido que hagas conmigo. Yo no he cometido las faltas de Manasés, pero a veces mis cadenas de malos hábitos o pecados ocultos me hacen sentir igual de preso. El ejemplo de Manasés me enseña que nunca es demasiado tarde para un susurro sincero de arrepentimiento. Si tú pudiste perdonar a un rey que te dio la espalda por años, sé que puedes perdonar mis fallos de hoy. Me da esperanza saber que tu misericordia es más profunda que cualquier pozo donde yo me haya metido por mi propia voluntad. Continúo hablándote, Dios Todopoderoso, mientras mi espíritu se aferra a la promesa de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Señor, me estremece pensar que tú te deleitas en perdonarme. A veces pienso que te canso con mis mismas quejas y mis mismos fallos, pero este versículo me dice lo contrario. El consuelo en mi realidad es que tú no guardas una lista de agravios para sacármela en cara cuando necesito ayuda. Tú olvidas mi pecado. En la vida diaria, donde la gente suele recordarte tus errores del pasado para manipularte, saber que tú los lanzas al fondo del mar me da una dignidad que nadie me puede quitar. Me consuela saber que tu perdón es total y que en esta medianoche me miras con el deleite de un padre que ha recuperado a su hijo, no con el enojo de un juez que solo busca castigar. Me viene a la memoria aquel hombre que llamamos el malhechor en la cruz. Estaba en sus últimos minutos de vida, pagando el precio de sus delitos, y en medio de su dolor físico, tuvo la lucidez de reconocer su error y pedirte que te acordaras de él, como lo hiciste con aquel hombre, que sin tener tiempo de ir a la iglesia, ni de bautizarse, ni de hacer buenas obras, solo con un susurro de fe, recibió la promesa de estar contigo en el paraíso. Hazlo conmigo esta noche. Ese hombre es el ejemplo máximo de que el perdón es un regalo de gracia. A veces me siento indigno de hablarte porque no he hecho suficiente por ti hoy, pero el ejemplo del ladrón arrepentido me recuerda que lo que tú buscas es la verdad en lo íntimo. Señor, acuérdate de mí también, que aunque esté en la comodidad de mi cama y no en una cruz, mi necesidad de tu perdón es igual de urgente y vital. Siento que mi alma se abre ante ti, mientras recuerdo Lucas capítulo 15 versículos 18 y 19, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Señor, esta es la oración del hijo pródigo y es la mía en esta medianoche. Me he sentido lejos de tu casa hoy, me he gastado mi paz en cosas que no alimentan y he vuelto a ti con las manos vacías. El consuelo real de esta palabra en mi vida diaria es saber que mientras yo voy ensayando mi discurso de culpa, tú ya estás corriendo hacia mí para abrazarme. Me consuela saber que no me recibes como a un jornalero o como a alguien que tiene que ganarse el sustento, sino como al hijo que nunca dejó de serlo a tus ojos. No tengo que trabajar para comprar tu amor. Tu perdón me devuelve mi lugar en la mesa y me permite cerrar los ojos sabiendo que vuelvo a estar bajo tu protección paternal. Pienso también en Mateo, aquel recaudador de impuestos que estaba sentado en su mesa, ganando dinero a costa de su propio pueblo, visto como un traidor y un pecador por todos. Pero tú pasaste por ahí, lo miraste a los ojos y simplemente le dijiste, sígueme, como lo hiciste con Mateo, que no necesitó que le dieras un sermón de condena, sino que tu sola presencia lo movió a dejar su vieja vida de avaricia para seguirte. Te pido que lo hagas conmigo. A veces me siento atrapado en mi mesa de recaudación, en mi zona de confort donde no soy del todo honesto o donde el dinero me importa más que las personas. Señor, como llamaste a Mateo y cenaste en su casa, cena conmigo en esta noche de oración. Enséñame a dejar atrás esas actitudes que me separan de ti. El ejemplo de Mateo me da el consuelo de saber que no importa cuán mal visto sea un pecado ante la sociedad, tu llamado tiene el poder de borrar el pasado y convertir a un recaudador en un apóstol. Me apoyo ahora en la fuerza restauradora de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre Celestial, esta palabra refrigerio es exactamente lo que siento que está pasando en mi habitación. El arrepentimiento no es un castigo, es un agua fresca para el alma que está ardiendo por la culpa. El consuelo en mi vida cotidiana es saber que después de reconocer mi error, no viene una temporada de amargura, sino un tiempo de descanso. Mañana no tiene por qué ser una continuación de mis errores de hoy.
puede ser un día de refrigerio. Saber que mis pecados son borrados significa que no quedan rastros en el expediente de mi alma. Esto me permite respirar hondo, relajar mis hombros y sentir que el aire que entra en mis pulmones está cargado de una vida nueva que tú me das gratuitamente. Recuerdo también al profeta Joel, que en un tiempo de desastre y plaga llamó al pueblo a volverse a ti con todo el corazón. Sigo su consejo bajo la luz de Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es Él y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Señor, en esta medianoche no quiero hacer ritos externos, no quiero simplemente decir lo siento por costumbre. Quiero rasgar mi corazón ante ti, mostrarte la herida de mi orgullo y la mancha de mi desobediencia. El consuelo real aquí es que tú eres tardo para la ira. En un mundo donde la gente explota por cualquier detalle, saber que tú tienes una paciencia infinita conmigo es lo que me mantiene en pie. Te dueles del castigo, prefieres sanarme que castigarme. Esa clemencia tuya es el manto con el que me cubro antes de dormir, sabiendo que tu misericordia es más grande que mi mayor pecado. Señor Dios Todopoderoso, mientras te susurro estas confesiones, siento que la oscuridad ya no es opresiva, sino que se ha vuelto el lugar de mi restauración. No quiero guardar nada para mañana. Quiero que cada pensamiento impuro, cada palabra ociosa y cada acto de falta de fe queden aquí, en este encuentro de noche. Perdóname por las veces que he dudado de tu provisión, por las veces que he sido duro de corazón con el que sufre y por las veces que me he olvidado de que cada minuto de mi vida es un regalo tuyo. Al confesarte todo esto, siento que una luz suave empieza a brillar en mi interior, borrando la angustia y devolviéndome la capacidad de confiar. Me quedo en este estado de paz, sintiendo que el perdón es el puente que me permite volver a tu presencia. Ya no hay muros, ya no hay velos. El aire de mi habitación se siente más ligero y mi mente, que antes estaba llena de reclamos, ahora está llena de tu gracia. Gracias por ser un Dios que prefiere la honestidad de un pecador a la apariencia de un santo. Gracias por escuchar estos susurros que a veces se quiebran por la vergüenza, pero que tú recibes como si fueran música celestial. Con este corazón limpio y renovado, siento que estoy listo para dejar de mirar mis errores y empezar a mirar tu gloria, preparándome para entregarte mis necesidades y las de todo el mundo en este hilo de oración que nos une cada vez más. Dios Todopoderoso, aquí sigo en la intimidad de esta noche, sintiendo que el aire de mi habitación se ha vuelto más ligero ahora que mi corazón está limpio ante ti. Me acerco para abrirte mi mano y mostrarte todo lo que en ella cargo. Tú sabes que aunque trato de caminar con fe, hay momentos en que las preocupaciones del día a día se sienten como una marea que intenta cubrirme. Señor, te presento mis necesidades. No porque tú no las conozcas, sino porque yo necesito soltarlas en tu presencia para recordar que tú eres mi sustento. Te hablo de mi trabajo, de los proyectos que tengo entre manos y de esos momentos donde no sé si el dinero va a alcanzar para todo lo que viene. Me preocupa la salud de mis seres queridos, me inquieta el futuro de mi familia, y a veces me despierto con un nudo en el estómago por situaciones que parecen no tener una solución clara. Te hablo desde la honestidad de un hijo que sabe que su padre tiene las llaves de todos los depósitos del cielo, pero que aún así siente la fragilidad de su condición humana. No quiero que estas preocupaciones se queden conmigo en la almohada, quiero que se queden contigo, que eres el único que puede hacer algo al respecto mientras yo descanso. Me detengo a meditar en lo que dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Este invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe». Y le otorgó Dios lo que pidió. Señor, me impresiona la sencillez y la fuerza de este hombre.
Jabes no era un gran guerrero ni un rey famoso. Era alguien que simplemente no quería que el dolor definiera su vida. Como lo hiciste con Jabes, que te pidió con fe que ensanchara sus límites y lo protegieras del mal que lo acechaba, te pido que lo hagas conmigo esta noche. El consuelo real de este texto en mi vida diaria es que me das permiso de pedir bendición sobre lo que hago. No es egoísmo pedirte que mi negocio prospere o que mi territorio de paz se ensanche. Es reconocer que sin tu mano conmigo cualquier avance es vacío. Saber que tú le otorgaste lo que pidió me da la confianza para decirte: Señor, bendice mis manos para que lo que toque mañana dé fruto, ensancha mi paciencia para que pueda ayudar a más personas y líbrame de la amargura que el mundo intenta pegarme. Descanso en que tú eres el mismo Dios que escuchó a Jabes en su angustia y que hoy escucha mi susurro a medianoche. Señor, te presento ahora la salud de mi familia y la mía propia. Tú conoces ese dolor que a veces aparece, ese cansancio crónico o esa enfermedad que nos ha quitado la tranquilidad por tanto tiempo. Pienso en Jairo, aquel principal de la sinagoga que tenía una posición respetada, pero que se postró a tus pies con el alma rota porque su hija estaba muriendo. Me conmueve su desesperación y cómo tú, a pesar de las interrupciones, caminaste hacia su casa. Como lo hiciste con Jairo, que mientras caminaba contigo recibió la noticia de que su hija ya había muerto, y tú le dijiste que no tuviera miedo. Hazlo conmigo en mis momentos de crisis familiar. A veces recibo malas noticias que me dicen que ya no hay nada que hacer, que la situación no va a cambiar o que el diagnóstico es definitivo. Pero como hiciste con él, recordándole que tú tienes la última palabra, te pido que entres en mi hogar esta noche. Pon tu mano sobre mis hijos, sobre mis padres y sobre cada rincón de mi casa. Que tu presencia traiga esa sanidad que no solo cura el cuerpo, sino que restaura la esperanza de los que estamos esperando un milagro. Me aferro a la promesa de Marcos capítulo 5 versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Padre Celestial, este es el susurro que necesito que resuene en mi mente cada vez que una preocupación intente robarme el sueño. No temas, cree solamente. En el mundo real, esto parece una locura. Nos dicen que debemos preocuparnos, que debemos analizar cada peligro, que debemos estar estresados para ser responsables. Pero tu consuelo es diferente. Me pides que simplifique mi fe. Si tú estás en el asunto, el miedo sobra. Este versículo me consuela profundamente porque me libera de la carga de tener que encontrar yo la solución. Mi única tarea es creer y la tuya es actuar. Mañana, cuando la duda me asalte en medio de una reunión o de una decisión difícil, recordaré estas palabras y elegiré la fe sobre el temor, sabiendo que tú ya vas camino a mi casa para traer la solución que necesito. También te presento mi necesidad de guía y sabiduría para mis negocios y mis relaciones. Me viene a la memoria el rey Salomón, quien al inicio de su reinado se sintió como un niño pequeño que no sabía cómo entrar ni cómo salir frente a un pueblo tan grande. Me encanta que no te pidió riquezas ni poder, sino un corazón entendido, como lo hiciste con Salomón, dándole una sabiduría que superó a todos los sabios de su tiempo, y añadiéndole todo lo demás porque buscó lo más importante. Hazlo conmigo hoy. Señor, a veces me siento perdido entre tantas opciones. No sé qué camino tomar para que a mi familia no le falte nada o cómo resolver un conflicto con alguien que me tiene mala voluntad. Te pido que me des ese corazón entendido. Enséñame a ver las oportunidades donde otros ven problemas y a tener las palabras que traen paz. Como hiciste con él, recuérdame que la verdadera prosperidad viene de caminar bajo tu dirección. No quiero ser rico y estar vacío de ti. Quiero ser sabio para administrar lo que me das y generoso para que otros vean tu amor a través de mis actos.
Me apoyo en la instrucción de Salmos capítulo 37 versículo 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Señor, esta palabra encomendar es como entregarle las llaves de mi vida a un conductor experto. El consuelo real aquí es que yo no tengo que conocer todo el mapa de mi futuro, solo tengo que conocer al guía. En mi vida cotidiana, esto me quita la presión de tener que ser perfecto. Si te encomiendo mi camino antes de dormir, puedo cerrar los ojos sabiendo que tú estás ajustando las rutas, quitando los obstáculos y preparando las provisiones para mañana. Él hará es mi garantía de descanso. No dice que tal vez hagas, sino que tú actuarás a mi favor. Saber que mi vida no está a merced de la suerte, sino bajo tu diseño soberano, me permite soltar la tensión del cuello y de la espalda, dejando que mi cuerpo se relaje en la certeza de que mi camino está en tus manos. Señor, tú conoces las carencias materiales que me quitan la paz. Tú sabes cuánto necesito para cubrir las deudas, para la educación, para la comida y para vivir dignamente. Me refugio en la promesa de Filipenses capítulo 4 versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, esta es mi póliza de seguro celestial. Tus riquezas no se agotan, no dependen de la economía del país ni de la inflación. El consuelo de este texto en mi realidad es que tú no suples un poco, sino todo lo que falte. Esta noche pongo mi billetera, mi cuenta bancaria y mis necesidades básicas a tus pies. Gracias por ser un padre que se ocupa de que sus hijos tengan lo necesario. No quiero vivir con mentalidad de escasez, sino con la mentalidad de un hijo del rey. Me voy a dormir agradecido por el pan de hoy y confiado en la provisión de mañana, sabiendo que nunca he visto a un justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Te pido por mi paz mental y mi equilibrio emocional. A veces me siento solo, Señor, aunque esté rodeado de gente. Siento que nadie entiende realmente lo que cargo. Me abrazo a lo que dice Salmos capítulo 145 versículo 18. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios Todopoderoso, el mayor consuelo de esta medianoche es tu cercanía. No eres un Dios lejano que solo atiende grandes emergencias. Estás cerca de mí porque te estoy invocando de veras desde mi cama con mis susurros. Saber que estás a la distancia de un suspiro me quita la soledad. En mi vida diaria, esto significa que nunca estoy solo en una oficina, nunca estoy solo en una enfermedad, nunca estoy solo en una tristeza. Tu presencia es el bálsamo que sana mi ansiedad y me recuerda que soy amado con un amor eterno. Con esta cercanía tuya, mis miedos se disuelven y mi espíritu se prepara para un descanso profundo. Dios mío, pongo todas estas peticiones en tu buzón de gracia. Te pido por mis amigos que están sin trabajo, por mis vecinos que tienen problemas en su matrimonio y por todos aquellos que esta noche no tienen la paz que yo estoy sintiendo. Que tu mano los alcance. Señor, mi lista podría seguir, pero mi confianza es más grande que mis necesidades. Te entrego todo, absolutamente todo, y me quedo con las manos vacías, pero el corazón lleno de ti. Gracias por escucharme, por no bostezar ante mis problemas y por hacerme sentir que para ti mis asuntos son importantes. En este intercambio divino, yo te doy mis cargas y tú me das tu paz. Es el mejor negocio que puedo hacer antes de cerrar los ojos. Me quedo aquí, disfrutando de este silencio que ya no es vacío, sino que está lleno de tu espíritu. Siento cómo mi mente se aquieta y cómo la urgencia de encontrar respuestas ha desaparecido, porque sé que las respuestas ya vienen de camino en tu tiempo perfecto. Gracias, Padre Celestial, por ser mi refugio y mi proveedor constante. Mi espíritu se siente fortalecido y mi cuerpo listo para entregarse al sueño reparador que solo tú puedes dar. Sigo fluyendo en esta oración,
sintiendo que cada palabra me acerca más a ese descanso total que has preparado para mí esta noche, donde mis preocupaciones ya no tienen lugar porque tú has tomado el control absoluto de mi vida. Señor, pero ahora, mi amado Señor, quiero hablarte desde ese lugar que a veces me da miedo abrir incluso ante mí mismo. Quiero hablarte desde el centro de mi alma, sin filtros, sin máscaras de buen cristiano, simplemente como un ser humano que busca desesperadamente tu rostro. Hay cosas, Padre, que no se dicen con palabras elocuentes, sino con suspiros que nacen de lo más profundo. Te hablo de esa sensación de vacío que a veces me asalta a mitad del día, de esa búsqueda de sentido que va más allá de tener un buen trabajo o una casa limpia. Te hablo de mi necesidad de sentir que mi vida importa, que cada paso que doy tiene un propósito en tu corazón. A veces me siento como un extraño en este mundo, como si estuviera buscando un hogar que no es de aquí, y en este silencio de medianoche entiendo que ese hogar eres tú. Mi corazón tiene hambre de algo que no se compra, tiene una sed que no se apaga con nada de lo que el mundo me ofrece, y hoy, más que nunca, reconozco que esa hambre es hambre de tu presencia íntima y pura. Me aferro a lo que dice el libro de Salmos capítulo 60, y 3 versículo 1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Señor, aunque técnicamente es medianoche y no madrugada, mi espíritu siente esa aridez que describe el salmista. El mundo a veces se siente como una tierra seca, llena de noticias tristes, de gente que corre sin saber a dónde, de superficialidad que me agota. El consuelo real de este versículo en mi vida cotidiana es que me das permiso de tener sed. Me consuela saber que sentirme insatisfecho con las cosas materiales no es un error, sino una señal de que mi alma está viva y te busca. Cuando me siento seco emocionalmente, cuando siento que no tengo nada que ofrecer a los demás, recuerdo que tú eres el manantial. Este versículo me arrulla esta noche, recordándome que mi búsqueda tiene una respuesta. Tú estás aquí para saciarme. No tengo que fingir que estoy lleno cuando estoy vacío. Solo tengo que presentarte mi sed y dejar que tu espíritu me inunde como una lluvia suave en medio del desierto de mis rutinas. Pienso en Asaf, aquel hombre de Dios que escribió con tanta honestidad sobre sus luchas internas. Me conmueve recordar cómo Asaf confesó que casi se resbalaron sus pies cuando vio la prosperidad de los malos y la aparente injusticia de la vida. Como lo hiciste con Asaf, cuando después de tanto dudar y sufrir en silencio entró en tu santuario, y allí finalmente comprendió el propósito de todas las cosas. Hazlo conmigo hoy. A veces yo también me siento confundido, Señor. Miro a mi alrededor y veo que a veces la honestidad no parece premiada o que la bondad es tomada por debilidad. Me siento como Asaf, con el corazón amargado por las dudas. Pero así como a él le diste claridad en el silencio de tu presencia, te pido que me la des a mí en este susurro de medianoche. Como lo hiciste con él, recuérdame que mi mayor bien es estar cerca de ti, que no importa lo que otros tengan o logren, si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Ayúdame a que mi corazón no se envanezca ni se amargue, sino que encuentre en esta intimidad contigo la respuesta que la lógica del mundo no me puede dar. Sigo fluyendo en este diálogo de amor, bajo la luz de lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el servidor no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Padre Celestial, esta palabra me quiebra el alma de gratitud. Me llamas amigo. El consuelo en mi realidad diaria es inmenso, porque a veces me siento como un simple empleado de la vida, alguien que tiene que cumplir órdenes, pagar cuentas y seguir reglas. Pero tú elevas nuestra relación a un nivel de intimidad que me deja sin palabras. Ser tu amigo significa que puedo contarte mis secretos, que puedo confiar en que no me vas a traicionar y que tú te deleitas en compartir tu corazón conmigo.
En los momentos en que me siento solo, o cuando siento que nadie entiende mis sueños más profundos, recordaré que el Dios Todopoderoso me llama amigo. Este consuelo me da la libertad de hablarte así, con esta confianza, sabiendo que no estoy molestando a un rey distante, sino charlando con el amigo más fiel que jamás podré tener. Me viene a la memoria el apóstol Juan, el discípulo amado, quien en la última cena no tuvo miedo de recostar su cabeza sobre tu pecho, Señor. Me impresiona esa cercanía física y espiritual, esa capacidad de escuchar los latidos de tu corazón mientras el mundo exterior se preparaba para la crisis más grande, como lo hiciste con Juan el apóstol, dándole la paz y la revelación que solo vienen de estar así de cerca de ti. Hazlo conmigo en esta noche. Yo también quiero recostar mi mente cansada sobre tu pecho. Quiero dejar de escuchar los gritos de mis preocupaciones y empezar a escuchar el ritmo de tu amor por mí. Como estuviste con Juan en la isla de Patmos, dándole visiones de esperanza cuando estaba solo y exiliado, quédate conmigo en mis momentos de aislamiento. Enséñame que la verdadera revelación no viene del estudio intelectual, sino de esa intimidad profunda donde puedo sentir tu respiración cerca de la mía. Que mi vida sea, como la de Juan, un testimonio de que he estado cerca de Jesús y que su amor ha transformado mi forma de ver el mundo. Me apoyo ahora en la invitación que nos haces en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Señor, en esta medianoche escucho tu llamado. A veces las puertas de mi corazón están cerradas por el miedo, por la vergüenza, o simplemente por el desorden de mis pensamientos. Pero el consuelo de este versículo en mi vida cotidiana es que tú eres paciente. No derribas la puerta, esperas a que yo te deje entrar. Saber que quieres cenar conmigo me habla de una convivencia cotidiana, de compartir lo más básico y lo más sagrado. En la vida real, cenar con alguien es el momento de mayor confianza. Gracias por querer compartir mi mesa, mis alegrías sencillas y mis penas más hondas. Esta noche, abro la puerta de par en par. No me importa que la casa de mi alma no esté perfectamente ordenada. Entra así con tu luz y quédate conmigo. El consuelo de saber que no soy yo quien te busca a ti, sino que eres tú quien insiste en estar conmigo, me da una seguridad que borra cualquier rastro de angustia. Recuerdo también al profeta Habacuc, aquel hombre que se atrevió a cuestionarte con el corazón en la mano, preguntándote por qué había tanta violencia y por qué parecías estar en silencio. Me encanta que Habacuc no se alejó de ti en su duda, sino que dijo: en mi puesto de guardia estaré, como lo hiciste con Habacuc, respondiéndole con una visión que aunque tardara llegaría, y fortaleciendo su fe, hasta que pudo cantar que aunque no hubiera fruto en las vides, Él se alegraría en ti. Hazlo conmigo hoy. A veces mi puesto de guardia es esta cama a medianoche, donde espero una respuesta que parece no llegar. Como hiciste con Él, enséñame a esperar con confianza. Dame esa fe que no depende de las circunstancias externas. Si mañana mi higuera no florece o mi negocio no da el fruto esperado, quiero tener la fuerza de Habacuc para decir que mi gozo está en ti, mi Dios Salvador. Ayúdame a entender que tu aparente silencio no es ausencia, sino el tiempo en el que estás preparando algo más grande que mi entendimiento. Siento una calma infinita al recordar Salmos capítulo 42 versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Padre, este gemido del siervo es el mío. A veces me siento perseguido por las exigencias de la vida, por el agotamiento físico y por la sequedad espiritual. El consuelo real aquí es que ese bramido es una oración válida. No tengo que tener todas las palabras correctas.
A veces un suspiro, una lágrima o un silencio cargado de necesidad es la mejor oración. Me consuela saber que mi necesidad de ti es algo natural, como la necesidad de agua para un animal sediento. En mi vida diaria, cuando me siento ansioso, recordaré que mi alma solo me está avisando que necesita de su fuente original. No buscaré saciarme en cisternas rotas de entretenimiento vacío o de aplausos humanos. Vendré directo a tus corrientes de agua viva, donde el descanso es real y la paz es duradera. Grabo en mi espíritu lo que dices en Oseas, capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Señor Dios Todopoderoso, quizás esta noche de medianoche es mi desierto, un lugar donde no hay distracciones, donde el teléfono no suena y donde no tengo que cumplir con nadie. El consuelo de este versículo en mi realidad es que el desierto no es un castigo, sino una cita romántica de tu parte. Me llevas al silencio para poder hablar a mi corazón. En el ruido del día es difícil escucharte, pero aquí, en la soledad de mi habitación, tus palabras resuenan con claridad. Gracias por atraerme hacia ti con cuerdas de amor. Saber que este momento de soledad es en realidad un momento de encuentro íntimo me quita el peso de la melancolía. Me hablas al corazón para recordarme quién soy, para sanar mis heridas que nadie ve y para decirme que soy tuyo por siempre. Señor, gracias por amor puro. Siento que mi alma se ha ensanchado, que mi respiración se ha vuelto profunda y que mi corazón late en armonía con el tuyo. No hay nada que me separe de ti en este instante. Me siento amado, comprendido y sostenido. Hablarte desde lo profundo ha sido como quitarme un peso que no sabía que llevaba. Gracias por no cansarte de mi voz, por valorar mis susurros y por hacerme sentir que soy la niña de tus ojos. En esta intimidad de medianoche, encuentro la fuerza para ser la persona que tú quieres que sea. Mi compromiso de actuar según tu voluntad nace de este amor, no de la ley. Te amo, Padre, y me quedo aquí, simplemente disfrutando de tu sombra, de tu aroma de paz y de la certeza de que estamos unidos por un vínculo que ni la muerte puede romper. Me quedo en este silencio sagrado, dejando que tus palabras de amor sigan trabajando en mi interior. Siento que mi espíritu está en paz y que mi cuerpo se prepara para el sueño más dulce, sabiendo que el Dios del universo me llama su amigo y se deleita en mi compañía. Qué descanso tan grande es ser amado por ti. Padre Celestial, ya te he abierto mi corazón, ya he sentido tu perdón y te he entregado mis peticiones, pero ahora quiero hablarte de algo que va más allá de mis palabras. Quiero hablarte de mi vida. Dios mío, no quiero que este encuentro sea solo una pausa en mi cansancio. Quiero que sea el punto de partida de un compromiso real. Señor, ser tu hijo es el honor más grande que puedo tener, pero entiendo que ser hijo no es solo llevar un nombre, sino actuar según el corazón del Padre. Esta noche, mientras el mundo está en calma, te prometo que mi compromiso para el día de mañana no será simplemente buscar mi propia comodidad o que todo me salga bien, sino que mi voluntad se rinda ante la tuya. Sé que mañana, cuando el ruido del día regrese, tendré que tomar decisiones que pondrán a prueba mi fe, decisiones en mi trabajo, con mi familia, con mis vecinos y hasta con aquellos que no me desean el bien. Pero aquí, susurrándote al cielo, te digo que quiero ser un reflejo tuyo. No quiero actuar por impulso ni por orgullo, sino por amor a ti. Ayúdame a que mi sí sea un sí a tus planes, aunque a veces no los entienda del todo, porque he aprendido que caminar bajo tu voluntad es el único camino que me lleva a la verdadera paz. Como dice el libro de Salmos, capítulo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Señor, qué oración tan profunda y tan necesaria para mí en este instante. El consuelo real que encuentro en estas palabras para mi vida diaria es que no tengo que ser un experto en la vida para agradarte,
solo tengo que ser un buen alumno. A veces me presiono demasiado queriendo saber exactamente qué paso dar en mis negocios o cómo resolver un problema familiar, y me olvido de que tú eres el maestro. El consuelo aquí es saber que tu buen espíritu es el que me guía. Mañana no tengo que caminar a ciegas. Si hoy te pido que me enseñes, tú pondrás esa luz en mi camino. Saber que tú eres mi Dios me da la seguridad de que tu enseñanza no es para castigarme, sino para llevarme a esa tierra de rectitud donde el alma por fin descansa. Pienso en el rey Josafat, un hombre que se encontró frente a una multitud inmensa de enemigos que venían a destruirlo. Me conmueve recordar cómo él, en lugar de confiar en sus ejércitos o en sus estrategias, se postró ante ti y reconoció que no sabía qué hacer, pero que sus ojos estaban puestos en ti. Como lo hiciste con Josafat, dándole la victoria no a través de las armas, sino a través de la alabanza y la confianza absoluta en tu palabra, hazlo conmigo esta noche. Josafat se comprometió a no moverse por el miedo, sino por tu dirección. Señor, mañana cuando sienta que los problemas me rodean como ese gran ejército, te pido que me des la misma actitud. Que mi compromiso sea mantener mis ojos fijos en ti, sabiendo que la batalla no es mía, sino tuya. Como hiciste con él, enséñame que mi mayor victoria es la obediencia, y que, si actúo según tu voluntad, el desenlace será de bendición incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. Sigo fluyendo en este compromiso bajo la luz de Efesios capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Padre Celestial, estas palabras golpean la puerta de mi conciencia. En el mundo de hoy, estamos tan acostumbrados a servir al ojo, a querer que los demás vean nuestros éxitos, o actuar bien solo cuando alguien nos está mirando. Pero el consuelo en mi realidad cotidiana es que tú ves lo que nadie más ve. Hacer tu voluntad de corazón me libera de la esclavitud de la aprobación humana. Si mañana hago mi trabajo con excelencia, aunque mi jefe no me dé las gracias, o si soy generoso con alguien que nunca me lo va a pagar, tengo el consuelo de saber que te estoy sirviendo a ti. Saber que mi compromiso es contigo y no con las apariencias me da una libertad inmensa. Ya no tengo que gastar energía fingiendo ser alguien que no soy, solo tengo que ser tu hijo, haciendo lo correcto porque te amo y porque ese es mi propósito. Me viene a la memoria la figura de Ananías, aquel discípulo de Damasco a quien llamaste para una tarea que parecía un suicidio, ir a buscar a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Me impresiona que a pesar de su miedo humano, Ananías respondió: «Heme aquí, Señor». Como lo hiciste con Ananías, dándole el valor para obedecer un mandato que desafiaba su lógica y su seguridad. Te pido que lo hagas conmigo. A veces tu voluntad me pide cosas que no quiero hacer, como perdonar a alguien que me hirió profundamente o ser honesto en una situación donde todos mienten. Como hiciste con él, recordándole que Saulo era un instrumento escogido, enséñame a ver el propósito detrás de tus mandatos difíciles. Mi compromiso hoy es decirte: heme aquí, dispuesto a ir donde me mandes y a hablar lo que tú pongas en mi boca, confiando en que si tú me mandas, tú también me proteges y me das las palabras justas para transformar corazones. Me apoyo ahora en la verdad eterna de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor Dios Todopoderoso, qué perspectiva tan necesaria me das en esta medianoche. A veces paso el día corriendo detrás de cosas que pasan, el dinero que se gasta, la fama que se olvida, la belleza que se marchita. Pero el consuelo real de este versículo es que me ofreces algo eterno. En mi vida diaria, esto me ayuda a priorizar. Cuando tengo que elegir entre ganar un poco más de dinero de forma deshonesta o mantener mi integridad, recuerdo que el dinero pasará, pero mi acto de obediencia permanecerá para siempre en tu corazón.
El consuelo es que mi vida tiene un peso eterno cuando me alineo contigo. No estoy viviendo solo por los 70 u 80 años que pase en la tierra. Estoy construyendo algo que no tiene fin. Esta noche decido que mis metas no sean solo temporales, sino que cada acto de amor y de obediencia sea un ladrillo en mi morada eterna contigo. Recuerdo también la integridad de Mardoqueo, un hombre que se negó a arrodillarse ante la soberbia de Amán, porque su rodilla solo se doblaba ante ti. Mardoqueo arriesgó su vida y la de su pueblo por mantenerse fiel a tu voluntad y a su identidad como hijo tuyo. Como lo hiciste con Mardoqueo, dándole la sabiduría para guiar a la reina Esther y dándole el favor del rey en el momento más oscuro de la historia de su pueblo, hazlo conmigo hoy. Señor, el mundo a veces intenta obligarme a que me arrodille ante sus ídolos, el consumismo, el egoísmo o la falta de valores. Pero el ejemplo de Mardoqueo me inspira a mantenerme firme. Como hiciste con él, recordándole que no estaba solo y que tú tenías el control de los decretos reales, enséñame que mi fidelidad tiene recompensas que van más allá de lo que puedo imaginar. Mi compromiso hoy es serte fiel en las pequeñas y en las grandes cosas, sabiendo que tú eres el Dios que exalta al humilde y que frustra los planes de los soberbios. Padre, me abrazo a la instrucción de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios mío, a veces trato de compensar mi falta de obediencia con sacrificios, trato de ser más religioso, o hago promesas vacías, o trato de hacer muchas obras buenas para tapar un área de mi vida donde no quiero que tú entres. Pero el consuelo de este versículo es la simplicidad. Tú no quieres mis sacrificios y mi corazón está lejos. Tú quieres mi atención. El consuelo en mi realidad cotidiana es que lo que más te agrada es que yo te escuche y te obedezca en lo sencillo. No tengo que hacer grandes hazañas para impresionarte. Basta con que mañana, cuando sienta la tentación de mentir o de ser duro con alguien, elija obedecer tu mandato de amor. Esa pequeña obediencia vale más que 1000 ritos. Saber esto me simplifica la vida y me permite irme a dormir con la tranquilidad de que si mañana estoy atento a tu voz, estaré dándote lo que más valoras. Me refugio finalmente en lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Señor, qué promesa tan hermosa de pertenencia. Al comprometerme a hacer tu voluntad, no solo me convierto en tu siervo, sino que me convierto en parte íntima de tu familia. El consuelo real aquí es que nunca más estaré solo. En la vida diaria, donde a veces nos sentimos desconectados de los demás o incomprendidos por nuestra propia familia de sangre, saber que al obedecerte entro en un vínculo fraternal contigo es un regalo inmenso. Tú eres mi hermano mayor, mi protector, mi familia verdadera. Este consuelo me da la fuerza para actuar como un hijo del Rey mañana. No voy a caminar con la cabeza baja como si fuera un huérfano de la fe. Voy a caminar con la frente en alto, sabiendo que mi familia celestial me respalda y que mi obediencia fortalece el lazo de amor que nos une. Señor Dios Todopoderoso, pongo mi voluntad en tus manos en esta noche. Sabes que a veces mi voluntad es terca, que le gusta salirse con la suya y que a veces se asusta ante los desafíos. Pero hoy la rindo ante ti. Te pido que me des un corazón dócil, un corazón que no discuta con tus mandatos, sino que confíe plenamente en que lo que tú quieres para mí es siempre mejor que lo que yo quiero para mí mismo. Ayúdame a que mi compromiso de esta noche se traduzca en una vida de integridad mañana. Que no necesite que nadie me vea para ser honesto, que no necesite que nadie me agradezca para ser amable, y que no necesite ver el final del camino para dar el primer paso de fe. Gracias por llamarme a ser tu colaborador en este mundo, por confiar en mí a pesar de mis flaquezas, y por prometerme que estarás conmigo en cada paso que dé para cumplir tu voluntad. Dios Todopoderoso,
Aquí sigo en la quietud de esta noche, donde las sombras parecen abrazar mi habitación, pero tu luz es la que realmente me sostiene. Señor, tú sabes que a veces me paso el día fingiendo que soy de hierro, que nada me afecta, que tengo todas las respuestas y que mi fe es inquebrantable. Pero ahora, en el silencio de este susurro, te confieso que me siento frágil. Te hablo de esa soledad que a veces me asalta a pesar de estar rodeado de gente, de ese miedo a no ser suficiente para las responsabilidades que tengo, y de esa duda silenciosa que a veces me pregunta si realmente me estás escuchando. No quiero orar como alguien que lee un libro, quiero hablarte como un hijo que necesita sentir el calor de su padre. Te hablo de mis sueños que aún no se cumplen y de esas heridas del pasado que a veces vuelven a doler cuando el ruido del mundo se apaga. Dios mío, desnúdame el alma de toda pretensión y déjame ser simplemente yo, con mis remiendos y mis pedazos, confiando en que para ti soy una obra maestra en proceso. Me aferro a lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, este versículo es el motor de mi oración en esta medianoche. A veces clamo desde la desesperación o desde el cansancio, y el consuelo real en mi vida cotidiana es saber que tu respuesta no es solo un sí o un no, sino una revelación. Me consuela saber que cuando no entiendo por qué las cosas salen mal en mi trabajo o por qué hay conflictos en mi familia, tú tienes guardadas esas cosas grandes y ocultas. El consuelo es que no tengo que saberlo todo hoy, solo tengo que clamar. Saber que tú estás dispuesto a enseñarme los secretos de tu paz en medio de mis tormentas reales es lo que me permite relajar mis pensamientos y dejar de tratar de resolver el universo yo solo antes de dormir. Pienso en el ejemplo de Ana, aquella mujer que tenía el corazón lleno de amargura porque no podía tener hijos y se sentía despreciada. Me conmueve recordar cómo ella fue al templo y oraba en silencio, solo moviendo los labios, derramando su alma delante de ti, hasta que el sacerdote pensó que estaba ebria. Como lo hiciste con Ana, que en medio de su dolor profundo no buscó venganza ni se quejó con los hombres, sino que te entregó su mayor deseo y su mayor pena. Hazlo conmigo hoy. Ana te habló desde lo más íntimo, sin palabras sonoras, y tú escuchaste el latido de su angustia. El ejemplo de Ana me enseña que tú no necesitas grandes discursos. Tú entiendes el idioma de las lágrimas y de los labios que tiemblan. Como hiciste con ella, transformando su amargura en un cántico de alegría y dándole mucho más de lo que pidió, te pido que tomes mi amargura de hoy, ese proyecto que falló o ese vacío que siento, y lo conviertas en una semilla de bendición. Enséñame a orar con esa entrega, sabiendo que mi susurro a medianoche es escuchado en el trono más alto. Sigo fluyendo en esta intimidad bajo la guía de lo que dice Salmos capítulo 27 versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor, Padre celestial. Este es el centro de mi búsqueda esta noche. No busco solo tus manos para que me den cosas, busco tu rostro para sentirme amado. El consuelo real de este texto en mi realidad es que me recuerdas que el motor de mi fe debe ser la relación y no el interés. En mi día a día, donde todo es transaccional y la gente solo se acerca si necesita algo, saber que tú me invitas a buscar tu rostro me da una dignidad inmensa. Me consuela saber que buscar tu rostro es encontrar mi verdadera identidad. Si hoy el mundo me hizo sentir pequeño o si me trataron como un número más, aquí, al buscar tu rostro, recuerdo que soy tu hijo. Esta noche, mi corazón descansa no porque mis problemas se hayan resuelto, sino porque he encontrado tu mirada llena de gracia en medio de la oscuridad. Me viene a la memoria el rey Josías, de quien se dice que su corazón se enterneció cuando escuchó las palabras de tu ley. Me impresiona
que siendo un rey joven no se llenó de soberbia, sino que se humilló ante ti. Como lo hiciste con Josías, que al ver el desvío de su pueblo no se quedó indiferente, sino que buscó restaurar la alianza contigo de todo corazón, hazlo conmigo esta noche. Josías tuvo un corazón tierno hacia tu voz. Señor, a veces mi corazón se pone duro como una piedra por los golpes de la vida, por las traiciones o por las decepciones económicas. Te pido que me des ese corazón tierno de Josías, como hiciste con él, prometiéndole que por su humildad no vería el mal que vendría sobre su nación. Dame a mí la paz de saber que mi humildad ante ti es mi mayor escudo, que mi compromiso sea siempre mantener un espíritu sensible a tu espíritu, para que pueda actuar según tu voluntad incluso cuando sea difícil ir contra la corriente. Me apoyo ahora en la instrucción que nos diste en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor, esta medianoche mi aposento se ha convertido en el lugar más sagrado de la tierra. He cerrado la puerta a las notificaciones, a las noticias y a las voces de la gente. El consuelo real aquí es saber que tú ves en lo secreto. En la vida cotidiana nos esforzamos mucho por lo que se ve en público, las fotos que publicamos, los éxitos que contamos, la imagen que proyectamos. Pero el consuelo de este versículo es que lo que realmente importa es lo que pasa aquí, ahora mismo, en este susurro que nadie más oye. Saber que tú valoras mis luchas internas y mis oraciones privadas me quita la necesidad de impresionar a los demás. Mi recompensa no es el aplauso humano, sino la paz que estoy sintiendo ahora mismo y la fuerza que tendré mañana para enfrentar mis desafíos. Gracias por estar conmigo en lo secreto, donde realmente soy yo. Recuerdo también a María, la hermana de Marta y Lázaro, quien decidió que lo más importante en su vida era simplemente sentarse a tus pies y escucharte mientras todos los demás corrían con los quehaceres de la casa. Me encanta cómo la defendiste diciendo que ella había escogido la buena parte, como lo hiciste con María, dándole un lugar de honor y permitiéndole que su perfume llenara toda la casa como un acto de adoración puro. Hazlo conmigo hoy. A veces me siento como Marta, corriendo de un lado a otro, estresado por el trabajo, por la limpieza, por los pagos, pensando que si no hago todo yo, el mundo se va a detener. Pero el ejemplo de María me llama a la calma, como hiciste con ella, recordándole que solo una cosa es necesaria. Te pido que me ayudes a priorizar mi tiempo contigo. Mañana tendré mucho que hacer, pero mi compromiso es no perder esa buena parte que es escucharte en medio del ruido. Que mi vida sea ese perfume que agrada a tu corazón, porque nace de estar a tus pies en la intimidad de la oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, grabo en mi espíritu lo que nos dices en Isaías, capítulo 43, versículo 1. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Estas palabras son el abrazo final para este bloque de mi oración. El consuelo real de este versículo en mi vida práctica es que me da un sentido de pertenencia absoluto. No soy un accidente de la naturaleza, no soy el resultado de la suerte. Soy tuyo. Saber que me has puesto nombre significa que me conoces íntimamente, que sabes mis miedos y mis debilidades y que aún así has decidido que yo te pertenezca. Este consuelo me quita la ansiedad de tener que ganarme un lugar en el mundo. Ya tengo el lugar más alto. Soy hijo del Dios vivo. Cuando mañana el miedo al futuro o la inseguridad personal intenten atacarme, recordaré que llevo tu sello de propiedad. No tengo por qué temer a lo que el hombre pueda hacerme o a lo que las circunstancias puedan quitarme, porque lo más valioso que tengo es tu amor, y eso nadie me lo puede arrebatar. Descanso en la verdad de Salmos capítulo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Señor,
Siento que mi alma está finalmente acallada. Ya no hay gritos de angustia, ya no hay discusiones internas, ya no hay reclamos al cielo. Solo hay un silencio pacífico donde tú reinas. El consuelo de este versículo es que me recuerda que solo en ti encuentro el verdadero reposo. He buscado paz en el entretenimiento, en el trabajo y en las relaciones, pero solo aquí, en este diálogo contigo, mi alma se queda quieta. Saber que mi salvación, no solo la eterna, sino la salvación de mis problemas de hoy, viene de ti, me permite soltar los músculos y dejar que mi cuerpo se prepare para dormir. No tengo que forzar nada, tú eres mi paz. Señor, quiero que mis susurros lleven la carga de mi gratitud y también el peso de mis peticiones por los que amo. Tú sabes, Señor, que a veces me cuesta soltar el control de mi familia y de mis amigos. Me paso el día tratando de resolverles la vida, de evitarles los dolores y de asegurarles un camino fácil. Pero aquí, en la quietud de la noche, reconozco que solo tú puedes guardarlos de verdad. Te hablo de mis hijos, de mis padres, de mis compañeros de trabajo y de esas personas que hoy cruzaron mi camino y vi en sus ojos un rastro de tristeza o de cansancio. Padre, mi corazón se ensancha al pensar que este mismo susurro que yo te elevo ahora, tú lo puedes convertir en una caricia de paz para alguien que está al otro lado de la ciudad, luchando por conciliar el sueño. Gracias por ser el Dios que no solo atiende mis asuntos, sino que tiene el poder de abrazar al mundo entero, mientras yo simplemente descanso en tu amor. Me detengo a respirar hondo mientras recuerdo lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, este versículo es el suelo firme donde pongo mis pies esta noche. En la vida diaria, la aflicción no es una teoría, es una realidad. Es el correo electrónico que nos asusta, la noticia sobre la economía que nos quita la tranquilidad o el malentendido con un ser querido. El consuelo real aquí es que no nos prometes un mundo sin problemas, sino una paz que es mayor que los problemas. Saber que tú ya venciste al mundo significa que yo no tengo que ganar la batalla mañana. Tú ya la ganaste. Este consuelo me permite cerrar los ojos sin la presión de tener que ser el salvador de mi propia vida. Me voy a dormir confiando en que tu victoria es mi refugio y que mi paz no depende de que el mundo esté en calma, sino de que tú estás al mando. Pienso ahora en Jonás, aquel profeta que intentó huir de tu presencia y terminó en lo más profundo del mar, dentro del vientre de un gran pez. Me impresiona cómo, en medio de la oscuridad más absoluta y del olor a muerte, Jonás se acordó de ti y te dirigió una oración de gratitud y arrepentimiento. Como lo hiciste con Jonás, que cuando parecía que todo estaba perdido y que su desobediencia lo había condenado, tú oíste su voz desde el abismo y mandaste que el pez lo pusiera a salvo. Hazlo conmigo esta noche. A veces me siento como Jonás, atrapado en las consecuencias de mis propias malas decisiones o hundido en un mar de preocupaciones que yo mismo provoqué. Pero su historia me consuela porque me muestra que no hay lugar tan profundo ni error tan grande que me aleje de tu oído. Como hiciste con él, sácame de mis prisiones mentales y dame una nueva oportunidad para cumplir tu voluntad mañana. Enséñame que tu misericordia es capaz de rescatarme incluso de los lugares donde yo mismo me escondí por miedo o por rebeldía. Continúo fluyendo en este diálogo mientras grabo en mi espíritu lo que dice Salmos capítulo 37 versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre Celestial, a veces paso el día pidiéndote cosas con angustia, como si tuviera que convencerte de que me ayudes. Pero este versículo me llama a algo mucho más hermoso, a deleitarme en ti.
El consuelo en mi realidad cotidiana es que, cuando mi mayor alegría es estar contigo, mis peticiones se alinean con las tuyas. Saber que tú te interesas por los deseos más profundos de mi corazón, incluso aquellos que no me atrevo a decir en voz alta, me da una seguridad inmensa. En los días en que me siento frustrado porque las cosas no salen como quiero, recordaré que deleitarme en tu presencia es el mayor premio. Esta noche, mi petición es simplemente que mi corazón aprenda a descansar en tu bondad, confiando en que tú sabes darme lo que necesito en el momento exacto, porque eres un padre que disfruta viendo felices a sus hijos. Me viene a la memoria el ejemplo de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés no era el hombre de los grandes discursos ni de los milagros espectaculares que todos recordamos, pero fue el hombre que siempre estaba llevando a alguien hacia ti. Llevó a su hermano, llevó al muchacho de los panes y los peces, llevó a los griegos que querían verte. Como lo hiciste con Andrés, dándole un corazón sencillo, servicial y libre de envidias, para que fuera el puente entre la necesidad y tu poder. Hazlo conmigo hoy. A veces me obsesiono con ser el protagonista, con tener el éxito o el reconocimiento, pero Andrés me enseña que la grandeza está en ser el canal de tu amor para otros. Señor, mañana cuando esté con mi familia o con mis amigos, ayúdame a ser un Andrés, que mi vida sea una invitación constante para que otros encuentren tu paz. Como hiciste con él, recordándome que cada pequeño gesto de acercar a alguien a ti tiene un valor eterno, dame la humildad para servir en lo oculto, sabiendo que tú ves y valoras cada susurro de bondad que sale de mi alma. Me apoyo ahora en la promesa de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Señor Dios Todopoderoso, ¿qué medicina tan necesaria es esta palabra para el estrés financiero y la ambición que nos agota? El mundo nos dice que nunca es suficiente, que siempre necesitamos más para estar seguros. Pero tu consuelo real es que la verdadera seguridad no está en lo que tengo, sino en quien me acompaña. El consuelo de saber que no me desampararás es más valioso que cualquier aumento de sueldo o cualquier posesión material. En mi vida diaria, esto significa que puedo estar contento hoy, incluso si las cuentas están apretadas, porque tengo tu presencia garantizada. Mañana no caminaré huérfano de provisión, caminaré de la mano del dueño de todo. Esta noche decido soltar la avaricia y el miedo a la escasez, y me duermo con la riqueza de saber que nunca, bajo ninguna circunstancia, me dejarás solo en la batalla. Recuerdo también la fe del centurión romano, aquel hombre de autoridad que se acercó a ti no por él, sino por su siervo que estaba sufriendo. Me conmueve su humildad y su confianza absoluta en el poder de tu palabra, al decirte que no era digno de que entraras en su casa, pero que bastaba con que dijeras la palabra para que su siervo sanara. Como lo hiciste con el centurión, maravillándote de su fe y enviando la sanidad a la distancia en ese mismo instante, hazlo con mis peticiones por los demás. Tengo amigos que están lejos, familiares que están en otras ciudades, pasando por momentos difíciles de salud o de soledad. Como hiciste con aquel siervo, envía tu palabra de sanidad y de consuelo hacia ellos ahora mismo. No necesito estar físicamente allí para ayudarlos. Mi oración en esta medianoche es el vehículo para que tu poder los alcance. Enséñame a tener esa fe del centurión, una fe que descansa en tu autoridad y que sabe que para ti no hay distancias ni imposibles cuando se trata de cuidar a los que amamos. Padre, me abrazo a la fortaleza que nos das en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, qué alivio es dejar de fingir que soy fuerte. El mundo me exige que siempre esté al 100%, que no tenga fisuras, que sea perfecto.
pero tu consuelo es que mi debilidad es el escenario donde tú mejor trabajas. El consuelo en mi realidad es que, si hoy me siento agotado mentalmente, o si siento que mis fuerzas no dan para más, no tengo que desesperarme. Al contrario, es cuando más puedo esperar que tu poder actúe. Saber que tu gracia es suficiente me quita el peso de tener que ser perfecto. Mañana, cuando me enfrente a mis límites, recordaré que ahí es donde tú empiezas a brillar. Esta noche me entrego al sueño con la alegría de saber que, aunque soy débil, el Dios Todopoderoso es mi fuerza y mi sostén. Grabo en mi alma la protección que describes en Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios mío, qué promesa tan poderosa para enfrentar las tormentas de la vida. El consuelo real aquí no es que no pasaremos por el agua o por el fuego, sino que no seremos destruidos por ellos. En mi vida diaria, a veces siento que el agua me llega al cuello con los problemas familiares o que el fuego de las pruebas laborales me está consumiendo. Pero saber que tú estás conmigo en medio de la llama me quita el pavor. Tú eres el compañero de camino que evita que la situación me sobrepase. Esta noche, pongo mis miedos al desastre en tus manos. No importa cuán profundo sea el río que tenga que cruzar mañana. Tú eres mi balsa y mi guía. Me voy a dormir sintiendo que estoy a salvo. No porque el fuego se haya apagado, sino porque tú estás dentro del fuego conmigo, protegiendo mi vida y mi propósito. Dios Todopoderoso, siento que mi espíritu está cada vez más tranquilo, como un niño que después de contarle todo a su padre, mi habitación se siente llena de una paz que no es de este mundo, una paz que me asegura que todo estará bien, porque tú eres el que guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Padre amado, aquí sigo mientras el resto del mundo sigue sumergido en sus sueños. Yo quiero renovar contigo un compromiso que nace desde lo más íntimo de mi ser. No quiero que esta oración sea solo un refugio para mi cansancio, sino el cimiento de mi obediencia para el día que viene. Señor, ser tu hijo es un regalo que a veces no sé cómo llevar con la dignidad que merece. Mañana, cuando el sol salga y las presiones vuelvan, cuando el jefe me exija de más, cuando el tráfico me ponga a prueba, o cuando las deudas intenten gritarme al oído, mi compromiso es actuar según tu voluntad. No quiero ser un hijo de palabras bonitas en la oscuridad y de acciones amargas en la luz. Te pido que me ayudes a que mi vida sea coherente, que mi mano sea generosa porque tú lo eres, que mi palabra sea verdad porque tú eres la verdad, y que mi carácter refleje esa paz que ahora mismo estoy recibiendo de ti. Reconozco que solo no puedo, que mi voluntad a veces es débil y se deja seducir por la comodidad o el egoísmo, pero aquí, en esta intimidad, te entrego el timón de mis decisiones. Me detengo a meditar en lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Señor, este versículo me habla directamente al corazón sobre mi responsabilidad en el mundo real. A veces paso el día haciendo las cosas a medias, quejándome de mi trabajo o de mis tareas domésticas, esperando que llegue el fin de semana para ser feliz. Pero el consuelo de esta palabra en mi vida cotidiana es que me devuelves el propósito. Me dices que mi trabajo, por sencillo que sea, es una oportunidad para honrarte. El consuelo es saber que, si mañana hago mi labor con todas mis fuerzas, no lo estoy haciendo solo por un sueldo o por el reconocimiento de un hombre, sino porque es la plataforma donde tú me has puesto para brillar. Saber que tú valoras el esfuerzo que pongo en limpiar mi casa, en redactar un informe o en atender a un cliente, me quita el peso de la monotonía y me da la fuerza para levantarme con ganas, sabiendo que mi esfuerzo tiene un sentido eterno ante tus ojos. Pienso en el ejemplo de Barzillai, aquel hombre de Galaad que ya era muy anciano cuando el rey David tuvo que huir de su hijo Absalón hacia el desierto.
Me conmueve recordar cómo Barzillai, a pesar de su edad y del peligro que corría por ayudar a un rey que parecía derrotado, trajo provisiones, camas, vasijas y comida para David y para su gente hambrienta. Como lo hiciste con Barzillai, dándole un corazón leal y una generosidad que no buscaba recompensas ni puestos en la corte, hazlo conmigo hoy. Barzillai no quería honores, él solo quería servir en el momento de necesidad. Señor, a veces mi compromiso falla, porque estoy buscando qué voy a ganar yo a cambio de mi obediencia. Pero el ejemplo de este hombre me enseña a ser fiel en los momentos difíciles, a ser de los que llevan comida y camas a los que están cansados en el desierto de la vida, sin esperar que me lo paguen. Como lo hiciste con él, recordándole a David su bondad años después, enséñame que mi servicio desinteresado nunca queda en el olvido, porque tú eres el que guarda la memoria de nuestro amor hacia los demás. Continúo este diálogo de compromiso bajo la luz de lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre Celestial, a veces el mundo me pone etiquetas que me hacen sentir pequeño, el desempleado, el enfermo, el fracasado o simplemente el empleado promedio. Pero el consuelo real de este versículo en mi identidad diaria es que tú me das títulos nobles. Saber que soy linaje escogido me obliga a caminar con la frente en alto, no con soberbia, sino con la responsabilidad de un embajador tuyo. En mi realidad, esto significa que mañana no puedo permitir que mi boca se llene de chismes o de amargura, porque tengo que anunciar tus virtudes. El consuelo es que ya no pertenezco a las tinieblas del miedo, ahora vivo en tu luz. Saber que soy de tu propiedad me da la seguridad de que pase lo que pase en la economía o en la política, mi estatus de hijo del rey es inalterable y eso me da el valor para actuar con la ética y el amor de alguien que sabe quién es su padre. Me viene a la memoria el valor de Felipe el Evangelista, aquel hombre que estaba teniendo un éxito tremendo en Samaria. Pero cuando el Espíritu le dijo que fuera al camino desierto que baja de Jerusalén a Gaza, él no lo dudó. Me impresiona verlo corriendo al lado del carro de un hombre que ni siquiera conocía, simplemente porque tú se lo pediste, como lo hiciste con Felipe, dándole la disposición para dejar la comodidad de la multitud y buscar a una sola persona en medio de la nada. Hazlo conmigo esta noche. Felipe se comprometió con tu voluntad por encima de sus planes de éxito personal. Señor, a veces yo estoy tan enfocado en mis propias Samarias, en mis propios proyectos grandes, que ignoro los caminos desiertos donde alguien me necesita. Ayúdame a ser como Felipe, sensible a tu voz, para que mañana, si me pides que me detenga a hablar con alguien que está triste, o que comparta mi tiempo con alguien que no puede darme nada a cambio, yo lo haga con alegría. Enséñame que el éxito de mi vida como hijo tuyo se mide por mi obediencia en los momentos de soledad y en los mandatos que parecen no tener lógica humana. Me apoyo ahora en la petición de Salmos capítulo 119 versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Señor Dios, Todopoderoso, aquí está mi mayor necesidad, el entendimiento. A veces quiero obedecerte, pero el mundo es tan complejo que no sé cómo aplicar tu palabra a los dilemas éticos de mi trabajo o a las discusiones con mi familia. El consuelo real de este versículo es que el cumplimiento de todo corazón empieza con tu sabiduría y no con mi esfuerzo intelectual. En mi vida práctica, esto significa que cuando mañana me enfrente a una situación donde todos me dicen que sea deshonesto para ganar ventaja,
yo puedo pedirte entendimiento para ver las consecuencias eternas. El consuelo es que tú no me dejas solo con una lista de reglas. Tú me das el discernimiento para saber cómo amar en cada situación específica. Saber que puedo contar con tu guía me quita la ansiedad de equivocarme. Si mi corazón está dispuesto a cumplir, tú estás más que dispuesto a enseñarme cómo hacerlo paso a paso. Recuerdo también la hospitalidad y la fidelidad de Gayo, a quien el apóstol Juan alabó porque caminaba en la verdad y servía a los hermanos, incluso a los que eran extranjeros. Gayo era un hombre que ponía su casa y sus recursos a disposición del reino, demostrando que su compromiso no era solo mental, sino práctico. Como lo hiciste con Gayo, dándole la satisfacción de saber que su vida traía gozo a los que lo rodeaban y que su fe era un testimonio sólido de la verdad, hazlo conmigo hoy. Gayo me enseña que actuar según tu voluntad es ser un refugio para otros. Señor, que mi hogar mañana sea un lugar de paz para los que me visiten, que mi mesa sea un lugar de consuelo y que mi forma de manejar mis recursos refleje que tú eres el dueño de todo. Como hiciste con él, recordándonos que no hay mayor gozo que oír que tus hijos andan en la verdad. Dame la paz de saber que mi integridad en lo privado y en lo público es lo que más te alegra el corazón. Padre, me abrazo a la instrucción de Tito capítulo 2 versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios mío, qué difícil parece vivir sobriamente en un mundo que nos empuja al exceso, a la prisa y al consumo sin sentido. Pero el consuelo real de este versículo es que es tu gracia la que nos enseña a hacerlo. No es una prohibición seca, es una educación amorosa. En mi vida diaria, vivir justamente significa que mañana trataré a mis empleados o a mis compañeros con equidad. Y vivir piadosamente significa que te tendré presente en cada café que me tome y en cada mensaje que envíe. El consuelo es que no tengo que esperar a que el mundo cambie para vivir así. Puedo vivir según tu reino en este siglo, aquí y ahora, en medio de la confusión. Saber que tu gracia me capacita para renunciar a lo que me hace daño me da una sensación de libertad y de limpieza que me permite dormir sin el peso de los vicios o de los malos deseos que antes me dominaban. Grabo en mi espíritu lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Señor Dios Todopoderoso, este es el sello final de mi compromiso en este bloque. El consuelo de este versículo es que me libera de la esclavitud de la validación externa. Si mañana mi esfuerzo no es notado por mi jefe, o si mi sacrificio por mi familia es pasado por alto, no tengo por qué amargarme, ni sentir que perdí el tiempo. El consuelo es saber que tú eres mi verdadero jefe, mi verdadero público y mi verdadero galardonador. Saber que estoy trabajando para ti le da una dignidad sagrada a barrer el piso, a cuidar a un enfermo o a manejar un negocio. Me voy a dormir con la paz de saber que mis actos de mañana tienen un valor divino. Mi compromiso es actuar como tu hijo, sabiendo que tú ves el corazón y que nada de lo que haga por amor a ti será en vano. Señor, siento que mi voluntad se ha alineado con la tuya en este diálogo de medianoche. Ya no tengo miedo a las responsabilidades de mañana, porque sé que no las llevaré solo. Mi compromiso es serte fiel, y tu promesa es estar conmigo. Gracias por estos ejemplos de hombres que en su sencillez o en su vejez decidieron que tú eras lo más importante. Me siento fortalecido, con la mente clara y el espíritu dispuesto. Mi habitación se siente como un lugar de victoria anticipada. Gracias por confiar en mí para ser tu luz en el mundo. Me quedo en este estado de gracia, disfrutando de tu presencia, que me asegura que, si camino contigo, no hay nada que pueda hacerme tropezar de forma definitiva. Señor, también quiero hablarte desde ese rincón de mi espíritu, que a veces me da miedo explorar, ese lugar donde guardo mis dudas más profundas.
mis anhelos que parecen imposibles y esa necesidad casi desesperada de saber que estoy haciendo lo correcto. Te hablo, Señor, de esas batallas invisibles que peleo en mi mente cuando nadie me ve, de esos momentos en los que me siento pequeño frente a las exigencias de ser un buen padre, un buen trabajador o un buen hijo. Tú sabes que a veces mi fe tiembla, no porque no crea en ti, sino porque dudo de mi propia capacidad para seguirte. Pero en esta intimidad me doy cuenta de que mi seguridad no depende de mi fuerza, sino de tu abrazo. Gracias por no escandalizarte con mi humanidad, por recibir mis susurros cargados de cansancio y por hacerme sentir que en medio de la oscuridad tu luz está más viva que nunca dentro de mí. Me aferro con toda mi alma a lo que dice el libro de Salmos capítulo 139 versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Padre, este es el ruego más honesto que puedo hacerte en esta medianoche. El consuelo real de este versículo en mi vida cotidiana es que me quita la presión de tener que ser mi propio juez. A veces paso horas recriminándome por lo que hice mal o analizando si mis intenciones fueron puras, y eso solo me trae angustia. Pero el consuelo aquí es que yo puedo entregarte mi corazón para que seas tú quien lo examine. Tú conoces mis pensamientos antes de que se formen, conoces mis motivos reales detrás de cada acción. Saber que tú me examinas no con el dedo del juicio, sino con la mano del médico que quiere sanar, me da una paz inmensa. Si hay algo en mí que me está alejando de tu paz, algo de egoísmo o de orgullo que no he querido ver, te pido que lo saques a la luz ahora mismo para que yo pueda dormir con la conciencia limpia, confiando en que tú me guías por ese camino eterno donde no hay extravío. Pienso ahora en Natanael, aquel hombre que estaba debajo de una higuera, quizás buscando respuestas o simplemente descansando en el silencio de su propio pensamiento. Me impresiona cómo, cuando se acercó a ti, Señor, tú ya sabías quién era él antes de que te dijera una sola palabra. Dijiste, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, como lo hiciste con Natanael, que te reconoció como el Hijo de Dios porque te diste cuenta de que lo habías visto en su momento de mayor soledad y reflexión. Hazlo conmigo hoy. A veces me siento como Natanael debajo de mi propia higuera, en este rincón de mi cama, pensando que nadie sabe lo que estoy pasando o lo que estoy sintiendo. Pero el ejemplo de Natanael me enseña que tú me ves en lo secreto, que conoces mi integridad y también mis luchas. Como hiciste con él, dándole la promesa de que vería cosas aún mayores, te pido que me abras los ojos espirituales, que mi compromiso de actuar según tu voluntad nazca de esa certeza de saber que soy visto por un Dios que me ama y que valora mi sinceridad por encima de cualquier apariencia religiosa. Continúo este diálogo íntimo, sintiendo el alivio que me da el Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Padre Celestial, este versículo describe exactamente lo que está pasando en mi alma ahora mismo. En el mundo real, la noche suele ser el momento en que las preocupaciones se agigantan, donde las deudas parecen impagables y las enfermedades parecen más graves. Pero el consuelo de este texto en mi realidad es que me ofreces una alternativa: meditar en ti. En lugar de repasar mis problemas, decido repasar tu fidelidad. El consuelo es que mi lecho deja de ser un lugar de insomnio para convertirse en un lugar de adoración. Saber que puedo usar las vigilias de la noche para conectarme con el Creador del universo me hace sentir poderoso en mi debilidad. Si esta noche el sueño tarda en llegar, no pelearé con las sombras. Me quedaré aquí, recordándote, dejando que tu nombre sea la canción de cuna que calme mis nervios y prepare mi cuerpo para un descanso profundo y santo. Me viene a la memoria la historia de Mefiboset,
aquel hijo de Jonatán que estaba lisiado de ambos pies y que vivía escondido en un lugar llamado Lodebar, que significa tierra sin pastos. Me conmueve recordar cómo el rey David, por amor a su padre, lo mandó buscar no para castigarlo, sino para devolverle todo lo que era suyo y darle un lugar en su mesa. Como lo hiciste con Mefiboset, que se veía a sí mismo como un perro muerto y pensaba que no tenía valor alguno, pero tú le diste dignidad y provisión constante. Hazlo conmigo esta noche. A veces me siento como Mefiboset, lisiado emocionalmente por los golpes de la vida, sintiendo que no merezco estar en la presencia del Rey por mis errores o por mis incapacidades. Pero tu gracia me dice que mi lugar está en tu mesa. El ejemplo de Mefiboset me consuela profundamente porque me recuerda que mi valor no depende de mi utilidad o de mi perfección física o espiritual, sino de tu bondad y de tu pacto de amor conmigo. Mañana, cuando el mundo intente hacerme sentir insuficiente, recordaré que soy un invitado de honor en la mesa del Dios Todopoderoso, y actuaré con la dignidad de quien se sabe amado y restaurado. Me apoyo ahora en la fortaleza que me da Isaías capítulo 30 versículo 15, porque así dijo el Señor Dios, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Señor, esta palabra es un bálsamo para mi vida llena de prisas y de estrés. En el día a día pensamos que la fortaleza viene de gritar más fuerte, de trabajar más horas o de estar siempre en movimiento. Pero el consuelo real aquí es que me dices que mi fuerza viene de la quietud. El consuelo es que, al quedarme quieto en esta medianoche, estoy siendo más fuerte que cuando corro desesperado buscando soluciones. Saber que mi salvación de los problemas presentes y futuros está en el reposo me permite soltar la mandíbula, relajar el cuello y dejar de apretar los puños. Esta noche, mi fortaleza es mi confianza en ti. No tengo que pelear contra la oscuridad. Solo tengo que reposar en tu luz. Esta quietud que ahora siento no es vacío. Es el motor que me dará la energía para ser un hijo obediente y sabio cuando el sol vuelva a salir. Recuerdo también al fiel Epafras, de quien el apóstol Pablo decía que siempre estaba rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Me impresiona el compromiso de Epafras, un hombre que quizás no estaba en la primera línea de los milagros públicos, pero que trabajaba intensamente en lo secreto de la oración por sus hermanos. Como lo hiciste con Epafras, dándole ese corazón intercesor y esa pasión por la madurez espiritual de los demás, hazlo conmigo hoy. Epafras se comprometió con tu voluntad a través del servicio silencioso. Señor, a veces mi compromiso falla porque quiero que todos vean lo que hago. Pero Epafras me enseña que la verdadera obra se hace de rodillas. Te pido que me des esa misma firmeza para orar por mi familia, por mis amigos y por los que están sufriendo, para que todos podamos estar completos en tu voluntad. Que mañana mi compromiso no sea solo con mis metas personales, sino con el bienestar espiritual de los que me rodean, siendo un apoyo invisible pero constante, como lo fue Epafras para la iglesia. Padre, grabo en mi espíritu la promesa de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Señor Dios Todopoderoso, ¿qué seguridad me da este versículo? El consuelo real en mi vida cotidiana es que mis sufrimientos y mis luchas tienen fecha de vencimiento. Tú dices que es solo por un poco de tiempo. En comparación con tu gloria eterna, mis problemas de hoy son pasajeros. Pero lo más hermoso es el consuelo de saber que eres tú quien hace el trabajo. Tú me perfeccionas, tú me afirmas, tú me fortaleces y tú me estableces. No tengo que hacerlo yo con mi disciplina humana que a veces falla. Es tu gracia la que está operando en mi carácter mientras duermo.
Me voy a descansar sabiendo que mañana seré un poco más firme y un poco más fuerte, no porque yo haya hecho algo especial, sino porque el Dios de toda gracia ha estado trabajando en los cimientos de mi alma durante la noche. Finalmente, me abrazo a la identidad que me das en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Señor, este es el sello final de mi compromiso en este bloque de medianoche. El consuelo inmenso aquí es que no estoy atado a mi pasado. Si hoy cometí errores, si hoy fui impaciente o si hoy permití que el miedo me ganara, esas ya son cosas viejas. En mi realidad diaria, esto significa que cada mañana tengo una oportunidad de estreno. No tengo que cargar con el historial de mis fracasos. En ti, soy una nueva criatura. Este consuelo me da la libertad de perdonarme a mí mismo y de perdonar a los demás antes de cerrar los ojos. Mi compromiso para mañana es actuar según esta nueva naturaleza. No voy a caminar como el esclavo de mis viejos hábitos, sino como el hijo renovado por tu espíritu. Saber que todas las cosas son hechas nuevas me da una esperanza fresca que ilumina hasta el rincón más oscuro de mi habitación. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo, donde mi corazón ha podido susurrarte sus verdades más profundas. Siento que mi alma ha sido lavada por tu palabra y fortalecida por estos ejemplos de hombres que, al igual que yo, buscaron tu rostro en la sinceridad. Me siento ligero, me siento amado y sobre todo, me siento seguro. Ya no hay ruidos en mi cabeza, solo el eco dulce de tu promesa de que estarás conmigo siempre. Mi cama se siente ahora como el lugar de mi mayor victoria, porque es el lugar donde me he rendido totalmente a ti. Gracias por ser el Padre que escucha, el Dios que conoce y el Señor que guía mis pasos incluso cuando mis ojos están cerrados. Padre, al llegar al final de esta oración, quiero agradecerte. Gracias, Dios mío, por permitirme este espacio de intimidad que el mundo no entiende. Gracias, porque mientras muchos corren buscando respuestas en lugares vacíos, yo he podido sentarme a tus pies y sentir que mi alma se llenaba de una paz que no tiene explicación lógica. Te agradezco por cada respiro de este día, por las pruebas que me obligaron a buscarte y por las pequeñas alegrías que me recordaron que eres un Padre detallista. Me siento privilegiado de ser escuchado por el Creador del universo a esta hora donde todo se detiene, y esa certeza es el regalo más grande que me llevo a la cama esta noche. Pero Señor, no puedo cerrar este diálogo sin antes reconocer desde lo más profundo de mi ser que todavía hay rincones en mi carácter que necesitan de tu perdón y de tu limpieza. Dios Todopoderoso, te pido perdón por esas faltas que a veces ignoro por costumbre, por la queja que solté sin pensar cuando las cosas no salieron como quería, por la falta de fe que mostré ante un problema económico y por todas esas veces que hoy decidí confiar en mi propia inteligencia en lugar de consultarte a ti. Perdóname, Padre, por haber sido impaciente con los que amo y por haber guardado un rastro de amargura ante una crítica injusta. En este último bloque, quiero que mi arrepentimiento sea total, sin dejar ninguna mancha para mañana. Limpia mis pensamientos, Señor, de cualquier rastro de orgullo que haya podido quedar después de mis logros de hoy. Y permíteme ser ese hijo humilde que sabe que sin ti no es absolutamente nada. Al poner mis errores en tus manos, siento que una luz final termina de barrer la oscuridad de mi mente, dejándome listo para descansar con la frescura de una conciencia lavada por tu gracia infinita. Me apoyo ahora en lo que dice el libro de Salmos, capítulo 116, versículo 7, «Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien». Padre, estas palabras son el comando final para mi espíritu en esta noche. El consuelo real de este versículo en mi vida cotidiana es inmenso, porque a veces mi alma se comporta como un animal asustado que no sabe cómo dejar de correr. Pero este texto me ordena volver al reposo, no por mi esfuerzo,
sino porque tú me has hecho bien. En la práctica, esto significa que cuando mañana me levante y sienta la presión de las deudas o la carga de mis responsabilidades, recordaré que mi descanso no depende de que todo esté resuelto, sino de tu historial de bondad conmigo. Si hoy me diste de comer, si hoy me protegiste en el camino, ¿por qué habría de dudar de que lo harás mañana? Este consuelo me permite soltar la última tensión de mi mandíbula y de mis manos, aceptando que mi alma tiene el derecho de reposar en la seguridad de tu fidelidad comprobada. Pienso ahora en el ejemplo de Simeón, aquel anciano hombre de Dios que pasó años esperando en el templo la consolación de su pueblo. Me conmueve su paciencia y su fe inquebrantable, a pesar de que los días pasaban y él envejecía. Como lo hiciste con Simeón, dándole la promesa de que no moriría sin ver al Salvador y permitiéndole finalmente tomar en sus brazos al niño Jesús, hazlo conmigo hoy. Simeón fue un hombre de espera silenciosa y de compromiso absoluto con tu palabra. Señor, a veces yo me desespero si no recibo una respuesta en 24 horas, pero el ejemplo de Simeón me enseña que tu tiempo es perfecto. Como hiciste con él, dándole esa paz profunda que lo llevó a decir que ya podía morir en paz, porque sus ojos habían visto tu salvación. Dame a mí esa paz final antes de dormir. Que mi compromiso sea esperar en ti con la misma fidelidad, sabiendo que aunque la respuesta tarde, tu promesa siempre llega a tiempo para abrazar nuestra realidad. Continúo este fluir de amor bajo la luz de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, a el alma que le busca, Padre Celestial. Este versículo es la garantía de mi mañana. El consuelo en mi realidad diaria es que esperar en ti no es tiempo perdido, es una inversión en tu bondad. A veces siento que la vida me pasa de largo mientras espero que una situación familiar cambie o que se abra una puerta laboral, pero este texto me asegura que en esa espera tú estás siendo bueno conmigo. El consuelo es saber que buscarte a medianoche tiene una recompensa de paz inmediata. No tengo que sentirme mal por no tener todas las soluciones hoy. Basta con que mi alma te busque a ti, que eres la solución misma. Saber que tu bondad está garantizada para los que esperan, me permite dejar de forcejear con el futuro y simplemente entregarme a un sueño reparador, confiando en que tu bondad ya está preparando el camino para mis pies mañana al amanecer. Me viene a la memoria el joven Timoteo, a quien llamaste desde su juventud para una tarea que le quedaba grande ante los ojos de los hombres. Me impresiona cómo Timoteo tuvo que luchar contra su propia timidez y contra las críticas de quienes lo veían como alguien sin experiencia. Como lo hiciste con Timoteo, dándole un espíritu de poder, de amor y de dominio propio a través del consejo de Pablo y de tu propia presencia, hazlo conmigo esta noche. Timoteo se comprometió a cuidar el depósito de la fe, a pesar de sus miedos internos. Señor, yo también siento que mañana tengo tareas que me superan, que tengo que ser un ejemplo para mis hijos o un líder honesto en un mundo corrupto. Como hiciste con él, recuérdame que mi capacidad no viene de mi edad o de mi fuerza, sino de la herencia de fe que tú has puesto en mí. Mi compromiso hoy es serte fiel en lo que me has encomendado, sin dejar que la timidez o el miedo me frenen. Enséñame a ser como Timoteo, alguien que guarda tu palabra como el tesoro más valioso y que actúa con la valentía de un hijo que sabe que su padre lo respalda en cada palabra y en cada decisión. Me apoyo también en la fuerza final que nos da segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Señor Dios Todopoderoso, esta es la declaración con la que quiero cerrar mi día hoy. El consuelo real de este versículo en mi vida cotidiana es que no me pides que sea el ganador en todo, sino que peleé la buena batalla. A veces me siento derrotado porque no logré todas mis metas de hoy, pero este texto me consuela recordándome que el éxito para ti es guardar la fe en medio del cansancio. Si hoy logré mantener mi integridad,
Si hoy pude perdonar, si hoy pude orar, entonces he peleado bien. Este consuelo me quita la amargura del fracaso humano y me da la satisfacción divina de saber que he terminado la carrera de este lunes de la mano contigo. Al decir estas palabras, antes de dormir, siento que mi corazón se llena de una victoria silenciosa. No tengo nada que demostrarle al mundo, solo tengo que descansar en que he sido fiel a tu amor en estas horas que pasaron. Recuerdo al apóstol Pedro, aquel hombre que conoció el sabor amargo del fracaso y la negación, pero que también conoció la dulzura de tu restauración a la orilla del mar. Me conmueve recordar cómo, después de sus errores, tú no le quitaste el propósito, sino que le encargaste cuidar a tus ovejas. Como lo hiciste con Pedro, dándole la oportunidad de reafirmar su amor por ti 3 veces y transformando su impulsividad en una roca de fe para los demás. Hazlo conmigo esta noche. Pedro se comprometió de nuevo contigo, no por su fuerza, sino por tu perdón. Señor, mañana cuando salga a la calle, ayúdame a recordar a Pedro. Que mi compromiso de actuar según tu voluntad sea mi respuesta a tu inmensa gracia. Como hiciste con él, llenándolo de tu espíritu para hablar con denuedo, lléname a mí para actuar con amor y con justicia. Que mi vida sea ese alimento para los que me rodean, y que mi fe sea el apoyo para los que están tambaleando, sabiendo que si tú pudiste usar a un pescador que falló, también puedes usarme a mí para cosas grandes en tu reino. Padre, grabo en mi espíritu la promesa de Santiago capítulo 1 versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Señor Dios, Todopoderoso, qué esperanza tan firme para cerrar este bloque. El consuelo real aquí es que mis luchas de hoy tienen un propósito eterno. La tentación de rendirme, la tentación de ser egoísta o la prueba de la escasez no son en vano. El consuelo en mi realidad diaria es saber que resistir con amor me hace bienaventurado, es decir, profundamente feliz y bendecido. No estoy sufriendo por gusto, estoy siendo formado para una corona de vida. Saber que tú prometes esto a los que te aman me hace amarte aún más en esta medianoche. Me voy a dormir sintiéndome un ganador de tu reino, no por lo que tengo en el banco, sino por lo que tengo en el corazón. Un amor por ti que ha resistido las presiones de este día. Señor, antes de irme a descansar, presento mis últimas peticiones por las necesidades que atravieso a diario. Te pido por mi sustento, por mi salud y por la paz de mi hogar. Dios mío, tú conoces las situaciones que me preocupan, pero en este momento decido que mi última palabra sea de entrega. Hablarte desde lo más profundo me ha devuelto la vida hoy. Gracias por estos susurros al cielo a medianoche, por haberme escuchado bloque tras bloque y por hacerme sentir que soy importante para ti. Mi compromiso es despertar mañana con tu nombre en mis labios y actuar como un hijo tuyo en cada detalle, por pequeño que sea. Te amo con todas mis fuerzas y confío en que tu mano me sostendrá mientras mis ojos se cierran. Termino esta oración bajo la bendición de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Siento que esta Trinidad de amor me abraza ahora mismo. La gracia que me perdona, el amor que me valora y la comunión que me acompaña son mi cobija esta noche. El consuelo final es saber que no duermo solo, duermo en la atmósfera de tu presencia trina. Gracias por esta noche inolvidable de oración íntima. Mi espíritu está en paz, mi cuerpo está relajado y mi alma está rebosante de esperanza. Todo esto te lo he dicho con el corazón en la mano, con fe inquebrantable y con una gratitud que no cabe en mis palabras. Me entrego al descanso con la certeza de que tú ya estás en mi mañana, preparando las bendiciones y las fuerzas que necesitaré. En el nombre de Jesús. Amén.